recomendaciones literarias también tenemos para este fin de semana y los días próximos. Está aquí con nosotros Romeo Tello, editor de Penguin Random House, a quien le doy las gracias por venir. ¿Cómo estás, ¿Qué tal, Romeo? Pablo? ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. ¿Qué recomendaciones nos traes? Me platicabas algo relativo a Hernán Cortés. Sí. Ahora que, por cierto, pues el gobierno de la República, el presidente López Obrador se ha referido ya en varias ocasiones, incluso diputados, senadores, por ahí también Jesús Rodríguez, que ha hablado del tema, como que ha estado mucho en boga este tema del origen de la conquista, ¿no? De la llegada de los españoles a nuestro territorio. Así es. Pues sí, realmente del origen de nuestro país, pues porque es el acontecimiento a partir del cual surge la nación mestiza que somos, pues, ¿no? Porque además, bueno, tenemos que recordar que estamos entrando al ciclo de conmemoración de 500 años de la conquista. La campaña de Cortés empezó en... No 10,000. No 10,000. Ni 10,000 millones. No. Bueno. 500. La campaña de Cortés empezó en 1519 y terminó en 1521 Okay. con la caída de Tenochtitlan. Entonces, pues es un momento realmente creo que oportuno para recordar esta historia, sobre todo repensarla a la luz incluso de algunos descubrimientos nuevos. Y por eso traigo estos dos libros aquí. Bueno, verán que son 3 volúmenes, pero son realmente 2 obras, porque una de ellas es una biografía de Cortés en 2 partes. Ah, ok. Muy bien. Sí. Sí. Si quieres empezamos platicando de de Matthew Restall. Uh-huh. Es un historiador inglés, publicó su libro el año pasado, ahora lo publicamos en español en la editorial Taurus, cuando Moctezuma conoció a Cortés. Las 2 obras de alguna manera replantean algunas cuestiones de la conquista de México, digamos algunos de los mitos que ya dábamos por hechos, digamos estos mitos históricos, pues. Pensamos quizás que Cortés fue una especie de genio militar, maquiavélico, que tenía todo perfectamente bien controlado. Uh-huh. Y Matthew Restall lo que dice es que no, que realmente no fue así, pues no, que tuvo mucha más suerte de la que podemos pensar, que si realmente pudo vencer al Imperio Mexica fue en gran medida gracias al apoyo de los otros pueblos mesoamericanos que estaban en contra del Imperio Mexica, particularmente totonacas, tlaxcaltecas y demás. Realmente ellos fueron quienes llevaron a cabo la conquista. Y que Moctezuma no fue ningún cobarde atemorizado por esta leyenda de la llegada de Quetzalcóatl. Realmente no fue una persona tan, digamos, supersticiosa ni tan crédula, y que él en buena medida manipuló también a Cortés, pues, ¿no? Nada más que al final, digamos, el agobio de los pueblos tlaxcaltecas, totonacas que los estaban asediando fue muy grande, y por eso finalmente acabó de caer Tenochtitlan, pero no fue que realmente Cortés tuviera todo bajo control. De hecho, uno de los términos que para él es muy importante combatir, digamos, es propiamente el de conquista de México, porque esto nos hace pensar que realmente hubo una fuerza invasora superior, culturalmente más poderosa, militarmente más poderosa, que conquistó al imperio, y realmente él dice que conviene hablar de guerra hispano-mexicana. Romeo, ¿por qué consideras que vienen así de repente los cambios de versiones? Primero era una, después era la otra. Se ha hablado también, por ejemplo, de la Guerra de Independencia, de que Miguel Hidalgo y Costilla nos enseñaron en los libros de texto, en las escuelas, cómo era de alguna forma lo que logró, lo que inició allá en la cuna de la Independencia, y luego totalmente ya empiezan a salir otras versiones de historiadores y de escritores. En este caso también, pues nos vamos aún más lejos todavía hasta la conquista. ¿Por qué evoluciona todo esto? Pues porque por fortuna el conocimiento está en constante transformación, crecimiento, se descubren nuevas fuentes. También lo que pasa es que quizás ocurre que se construye una historia oficial que se acaba convirtiendo ya en una versión, digamos, monolítica, intocable, ¿no? Es la versión ya que tenemos que dar por hecho, y es la que se instaura y es la que aprendemos. En esta versión oficial, de hecho, Cortés siempre ha sido visto como el gran villano, pues, ¿no? Pero de repente hay historiadores que vuelven a las fuentes documentales, que encuentran nuevos documentos y demás, que les permiten replantear la historia y entenderla mejor. Y es el caso propiamente de Christian Duverger. Él en lo que más está interesado es en combatir justamente esta imagen de Cortés como el gran villano de la historia nacional, como un conquistador sanguinario, ambicioso, que llegó a aplastar una cultura rica a la cual él, que no le importaba a él, pues, por decirlo de alguna manera. Y él lo que plantea básicamente son 2 cosas. En ese caso son 2 libros. Exactamente, ¿no? Se llama Vida de Hernán Cortés. Ajá. Y el primer volumen es La Espada,
y el segundo volumen es La pluma, aludiendo a la espada, digamos, a la parte pública de la vida de Hernán Cortés, a la campaña militar, pero presentándolo como una persona que conocía bien la cultura prehispánica, la cultura mexica en particular, que estaba de hecho enamorado de esta cultura y que él no quería nada más acabar con ella. Él quería, digamos, crear una nueva nación con elementos de la española, elementos de la prehispánica, y el elemento central para esta idea que él tenía era el mestizaje propiamente. Incluso una especie de independentista, de empresario que trajo la caña de azúcar a México, que trajo, en fin, diferentes elementos que ayudaron al surgimiento de la nación mexicana como tal. ¿La Malinche qué papel juega ahí? Pues un papel finalmente? fundamental. La compañera de Cortés, madre. ¿Pero buena o mala? Porque Pues depende, ya también eso ha cambiado. claro, ¿no? depende un poco desde qué perspectiva lo veamos. Pues, ¿no? Si lo vemos desde una perspectiva muy nacional, muy patriótica, muy indigenista, puede ser vista incluso como una especie de traidora, pues, ¿no? Pero si compartimos la visión de Christian Duverger, más bien era alguien que entendía esta visión que tenía Cortés, no tanto de acabar con la cultura mesoamericana como tal, de la cultura mexica, sino de crear una nueva nación. Romeo, contactos para la gente, para Penguin. Pues pueden escribirnos o contactarnos a través de nuestra página Me Gusta Leer, personalmente conmigo como editor de Taurus, si quieren, a través de mi Twitter, Sí, Romeo Tello A. Romeo Tello A. A. Ahí también pueden dirigirme preguntas y pues creo que es un momento importante para revisar nuestra historia y repensar a nuestros héroes o villanos. Claro que sí. Romeo, gusto platicar contigo. Igualmente, que estés bien. Que estés muy bien, excelente fin. Romeo Tello, editor de Penguin Random House, aquí con nosotros en Excelsior TV.